Continuamos con nuestra unidad 5, derivación e integración numérica. En este caso estamos viendo integración numérica por el método del trapecio. Vamos a ver ahora el método del trapecio de segmentos múltiples. En la vez pasada explicamos, llegamos a deducir la fórmula de la regla del trapecio. Sin embargo, pues vemos que si consideramos un intervalo pues grande y puede haber, digamos, una gran cantidad de error en esa aproximación del área bajo la curva por el método del trapecio. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este segmento pues en múltiples segmentos y vamos a calcular, digamos, múltiples trapecios. De ahí se deriva la fórmula del trapecio de segmentos múltiples. Vamos, aquí está la regla del trapecio. Dedujimos la fórmula, integramos este polígono de interpolación lineal y llegamos a esta fórmula, que básicamente es la fórmula para calcular el área de un trapecio, donde ustedes pueden ver que es la base mayor más la base menor por la altura sobre 2, que se deduce pues de aquí, ¿no? Tienen base menor más base mayor por la altura, que sería b menos a, entre 2, y la dedujimos. Bueno, vamos ahora a tratar de mejorar el área bajo la curva por el método del trapecio de segmentos múltiples. Y aquí lo dice, regla del trapecio de segmentos múltiples. Una manera de mejorar la exactitud de la regla del trapecio es dividir el intervalo de integración desde A hasta B en un conjunto de segmentos y aplicar el método a cada uno de los segmentos. Véase la figura 6. Vamos a ver la figura 6. Pues aquí ustedes pueden ver que esta fórmula complicada la dividen en dos segmentos, pero aún así habiendo un error. Aquí después lo dividen en 3, ya hay menos error. Aquí lo dividen en 4, hay menos error. Y aquí inclusive lo dividen en 5 segmentos, sigue habiendo error. Pero bueno, vamos a ver cómo definir esa regla del trapecio para utilizar segmentos múltiples. Dice, en la figura 7 se muestra el formato general y la nomenclatura que se utilizará en la caracterización de integrales de segmentos múltiples. Vamos a ver la figura 7. Aquí está la figura 7, miren. Ustedes tienen aquí una función complicada y aquí ya, digamos, tienen que el límite inferior a, el límite superior b, y lo igualan con x0 y con xn. Entonces, en este caso, separan o dividen el segmento en n segmentos. Cada segmento medirá pues b menos a entre n, ¿sí? O sea, desde aquí hasta acá, entre n, y cada uno sería la altura, ¿sí? La altura de cada uno de estos trapecios. Aquí está un trapecio, aquí está otro trapecio, en fin, son múltiples trapecios. Entonces, aquí lo importante es encontrar b menos a entre n, y van a ver que este es el f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, hasta f de xn. Esos son los datos que vamos a utilizar para definir la fórmula. Vamos para arriba. Ok, si ustedes, bueno, aquí está, dice que pueden definir el intervalo en, digamos, en n segmentos, b menos a entre n, cada uno medirá pues h, ¿no? Entonces, dice aquí que si a y b se igualan con x0 y xn, ya lo vimos ahí abajo, entonces dice que la integral total se representaría de esta forma. Tendrían que y es igual a la integral desde x0 hasta x1 de f de x por diferencial de x. Vamos a ver. Aquí está la primera integral. La integral sería digamos, la integral de f de x desde x0 hasta x1, ¿sí? Por dx. Este otro segmento sería desde x1, desde x1 hasta x2, desde x2 hasta x3, y así sucesivamente hasta xn-1, xn, ¿sí? Entonces, aquí está propiamente representada, ahora sí que, pues, la integral completa, ¿sí? Desde x0 hasta xn, pero en diferentes segmentos. Y ahora dice que se sustituye cada segmento con la regla del trapecio. Entonces, por ejemplo, en este caso, la integral desde x2 hasta x1 de f de x por diferencial de x se puede representar de esta manera. Sería f de x1 más f de x0 por h entre 2. Pues en este caso, recuerden, es la base mayor más el promedio de las bases por la altura. Así de sencillo, que lo pueden ver aquí. Está. Esta es la base menor, base mayor, por la altura, que sería x1 menos x0, que al final de cuentas es h,
por la altura sobre 2. Y entonces cada una de las integrales parciales la están representando aquí por el método del trapecio. Ahora, si se factoriza este h entre 2, chequen ustedes el h entre 2, lo pueden, pues es un factor común, lo pueden factorizar. ¿Qué queda? Pues f de x1 más f de x0 más f de x2 más f de x1 más f de x3 más f de x2 y así sucesivamente hasta f de xn menos 1. ¿Sí? Aquí lo interesante es lo siguiente. Ustedes pueden ver que a partir de f de x1 se repite dos veces. F de x1, f de x1, f de x2, f de x2. Y juren que f de x3 se va a repetir también dos veces hasta n menos 1. Los únicos que no se repiten dos veces serían f de x0 y f de xn. De tal suerte que esta fórmula se puede simplificar. Ustedes aquí está. Dicen, y es aproximadamente igual a h sobre 2 que multiplica f de x0 más f de xn por dos veces la sumatoria desde igual a 1 hasta n menos 1 de f de x de y. Chequen ustedes, desde igual a 1 hasta n menos 1, las f de x de y se van a repetir dos veces. Pues bien, esta es la fórmula del trapecio de segmentos múltiples. Y bueno, basado en esta, vamos a hacer unos ejercicios pues, un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a dejarlo ahí.